Y hoy vamos a empezar, ¿no? Con Juanjo. Vale, vamos a empezar con Juanjo. Hola Juanjo, ¿qué tal Hola, estás? bien, ¿Tu primera esperando. vez, En tu este caso primera vez sí, en el bootcamp, sí, en el bootcamp Power sí, Platform? sí. ¿Y de qué nos vas a hablar? Un poquito resumido. Bueno, pues os voy a hablar un poquito de la importancia del dato, de que sepamos Sí, entendernos bien, el interlocutor y el diseñador o quien tiene que preparar ese cuadro de mando, utilizando las nuevas tecnologías, pero sobre todo eso, que debido a la experiencia que tengo, he visto que muchas veces no se ponen de acuerdo los interlocutores y al final se hace un trabajo que no sirve para nada porque no da información. Entonces, básicamente voy a hablar un poquito de ese tema. eres licenciado en... Sí, en este caso diplomado en informática de gestión ya hace bastante tiempo. Bien. pero con bastante conocimiento, ¿no? Del tema económico empresarial. Sí, llevo ya 22 años trabajando en una empresa que llevamos implantando RP desde entonces, tanto RP como programación a medida, y analizando datos y mostrándole, preparando los cuadros de mando para los clientes, tanto a nivel pues gerencia, a nivel contable, a nivel stock, a nivel ventas, a nivel compras, a nivel comercial. Como al final ofrecemos siempre una solución llave en mano, pues lo que pretendemos un poquito es, pues eso, al final todos estos años pues te sirven para ir cada vez dando un mejor servicio y luego, pues, no centrarnos tanto en la tecnología y que no nos olvidemos de la empresa, es decir, de las nociones de empresa, de saber contabilidad, no al nivel de ser un contable o ser un director financiero, pero evidentemente que sepamos de qué se habla. Y si se habla de un PIG, de un balance de situación, de una cuenta o de un EBITDA, pues que sepamos de qué estamos hablando, aunque no sepamos interpretarlo, pero que sí sepamos de qué estamos hablando, porque si no vamos a tener, cuando se habla de, pues no sé, ventas a medio, a largo plazo, un retorno, cosas de ese Un tipo, inmovilizado, un gasto muy claro, importante, claro, que si las diferenciar. amortizaciones, que si Sí, amortizamos mensual, anual, que si gastos, un poco todo eso que yo por la experiencia y por gente del mismo gremio que me voy relacionando y sobre todo la gente joven que llega a la empresa, que van muy formados, como esto, en tecnologías de Microsoft, de todo muy moderno, que luego, pues a la hora de hablar de empresa, que al final es lo que pretendes, poder aplicar esa información o esos conocimientos para dar una solución al cliente que la necesite y poder hacer una toma de una decisión rápido y no tener que andar con datos que no están actualizados, que si actualizando Excel, que si copiando y pegando, el día a día. equivocándonos. Claro. Entonces, ¿Y qué te todo iba a eso, preguntar? Perdona que sí. te interrumpa. ¿Cómo adquiriste tu formación? ¿Tuviste que acudir a algún curso especializado sobre contabilidad, me refiero? A ver, en principio en la ingeniería, en la parte que yo hice, sí que había bastante carga de contabilidad, de estadística, cosas de ese tipo, de empresa, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que luego una vez que he llegado al trabajo, a mí siempre me ha llamado mucho el mundo Sí, empresa. Entonces, más que sí que he hecho muchos cursos, pues seminarios de un par de días, de pues cómo se interpreta un balance, muy bien. cómo se gestiona la cartera. Y luego, pues me ha gustado mucho la Pues, literatura, aunque entiendo que es una literatura un ardua. poquito ardua, ¿vale? Pero sí que me ha gustado mucho los libros de empresa y siempre he llevado alguno entre manos. Y entonces, pues todo eso al final te ayuda. Y Qué bien. luego, la cantidad de años que llevo ya trabajando, pues eso, lo mismo llegó una empresa que me toca lidiar con el director financiero que con el último peón que hay del almacén. Entonces, al final, es escuchar a todo el mundo, porque lo que muchas veces dirigen los de arriba, cuando llega abajo la cosa no está tan clara. Y sobre todo, la gente que es programadora y cosas de este tipo, si no bajas al barro un poco, la cantidad de imágenes estas que hay por ahí o memes que hay por ahí, que primero cómo lo piensa el desarrollador o el Sí, jefe o el director financiero y mu- luego cuando llega abajo, ¿no? La experiencia de usuario, ¿no? Que son hacen muy ahí una Son muy graciosos. esquina acertados, y ¿eh? todo el Sí, mundo sí. va por Yo en me medio, río, ¿no? yo me río mucho con esos. Sí, pero lo bueno de esto es que nos hace reír, pero también es cierto que te hace pensar un poco y decir, oye, qué cierto, qué acertada esta imagen, Sí, porque es lo que ocurre. Y he de decir, yo mira, una frase que llevo mucho es que la experiencia es madre de toda la ciencia. Es decir,
hay gente muy formada y luego no tienen ni idea. Y hay gente que no ha podido formarse nunca y son muy buenos, porque al final esa experiencia que vas acumulando, yo el otro día lo hablaba con un cliente. Mira, las empresas tenemos como si dijéramos dos partes. La parte de empresa gestión hasta que llegan a la contabilidad. Las empresas en contabilidad son prácticamente todas iguales. En cambio, Sí. hasta que llegan ahí, por mi experiencia, pues lo mismo me toca estar un día en un matadero, que me toca estar en una factoría que hacen perfumes, que me toca estar en una empresa que vende etiquetas, ¿vale? Es decir, Ujú. entonces, cuando llegas al final, si tú preparas un cuadro de mando, como he visto que algún compañero tiene una ponencia, un cuadro de mando espectacular financiero y tal, todos esos al final piensan o todo ese tipo de documentos funcionan todos más o menos igual, ¿vale? Porque la información prácticamente es la misma. Pero hasta llegar ahí, que si trabajan con lotes, que si con números de serie, que si con fechas de caducidad, que si ahora quieren vender antes que comprar. Eso pasa mucho y eso no es posible porque para poder Bueno, vender tienes que tener stock. yo Pero claro, tuve, sí, una inspección de Hacienda con sí. discusión incluida con la inspectora por el tema, sí. Claro. Y luego me acuerdo hace un tiempo un cliente muy grande que tenemos que se dedica, que es el del sector del pescado, ¿vale? Y entonces, claro, me decían, dice, mira, claro, yo le decía, es que tú no puedes vender sin tener stock, sin haber comprado. Y entonces me decían, dice, pero mira, nosotros, por ejemplo, llega alguien a puerto y directamente compra lo que viene en el barco. Dice, ¿cómo vamos nosotros a grabar eso en el sistema antes de venderlo? No podemos. Entonces, claro, la realidad, cuando bajas al barro, te das cuenta de muchas cosas que cuando tú estás pues estudiando o preparándote o, joder, esto es súper chulo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? El Power BI, esto es súper chulo, ¿no? Pero luego llega un día que la realidad te dice un poquito que, oye, antes de llegar ahí, por eso es un poco la ponencia que yo he preparado, antes de llegar ahí hay que hacer otras cositas que probablemente sean mucho más sencillas y que muchas veces se nos olvidan, como es el tema de, como hemos comentado antes, el tema del lenguaje SQL. Nosotros aquí llega mucha gente o hablamos con muchos compañeros y no saben hacer una sentencia SQL muy sencilla, cuando bajo mi punto de vista, bajo mis años de experiencia, creo que es algo fundamental. Sí que es cierto que hoy en día pues vas al Power BI con el Power Desktop y tal, con Power Query, te permite hacer muchas cosas que por debajo estarán haciendo otras muchas que la mayoría de las veces no hace falta ni conocerlas, porque para eso han llegado unos diseñadores antes que nosotros para hacernos la vida más fácil. Pero siempre es bueno los orígenes, saber un poquito de dónde viene el tema. Y esa era un poco la idea o lo que yo quería plasmar en el tema de esta presentación que quiero hacer y un poquito pues para abrir boca y después pues van a venir muchos compañeros y compañeras que tienen cosas muy, muy chulas que exhibir en este Sí, caso, seguro. pues cuando quieras puedes empezar Sí, pues compartiendo pantalla vamos a y compartir. Voy a quitar la pantalla. Todo tuyo, Juanjo. Muy bien. Pues no sé si ya se me está sí, viendo. correcto. ¿Sí? Bueno, pues como han comentado, soy Juan José Caballero, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que quiero en este caso es, bueno, antes de presentarme, pues agradecer a la organización. Me gustó mucho que contactaran conmigo. El LinkedIn es una herramienta y mientras siga siendo una herramienta de empresa estará muy bien. Por ahí ves algunos perfiles que lo confunden un poco con otras redes como puede ser, no sé, Facebook o alguna de otro tipo. Bueno, LinkedIn mientras siga siendo de empresa estará muy bien. Entonces, agradeceros a toda la organización lo fácil que no lo habéis hecho para poder contar con vosotros y estar en este caso en este evento. Evidentemente, agradecer a los speakers que muchas presentaciones no voy a poder ver por motivos de trabajo y demás, pero he visto que son muy interesantes y tienen muy buena pinta. Y como no, pues evidentemente agradecer a los asistentes para que han venido aquí y un poquito todo esto se hace pensando en la comunidad y que haya un lugar en el que podamos entre todos echarnos una mano más que otra cosa. ¿Bien? Como comentaba otro compañero hace un tiempo, estos foros son foros muy interesantes porque a veces se te presenta algo que no tienes forma de solucionarlo y aquí puedes soltar algún tipo de pregunta y alguien ha pasado por ahí antes que tú, básicamente. Bueno, en mi caso, comentaros que ya llevo bastantes años de experiencia. Estoy trabajando en JNC, Sistemas Informáticos, una empresa de San Javier, Murcia, y que
gracias a todo el tema de las comunicaciones, las nuevas tecnologías y poder conectarnos a otros equipos, pues trabajamos, implantamos ERP, desarrollamos y tenemos clientes prácticamente en todo el territorio nacional. Somos una empresa que hacemos llave en mano y básicamente pues implantamos el ERP, formamos al cliente y luego acompañamos durante el tiempo que lo tiene, pues diseñando nuevos procesos, procedimientos y cuadros de mando y demás que van necesitando. Bueno, un poquito teniendo eso en cuenta, yo quise centrar esta presentación en la importancia del dato, sobre todo. Porque hay muchas veces en las que yo me encuentro, sobre todo cuando me quedo así fuera mirando y veo colegas y demás que hablan como si hubiéramos ido mundos, ¿no? El mundo empresa y el mundo tecnológico. El mundo empresa generan negocio, tienen unas necesidades y necesitan controlar su información, su empresa, porque al final la información es poder, pero hay que llevar cuidado, esa información tiene que ser correcta, porque si esa información no es correcta nos va a dar unos datos que no vamos a interpretar bien y podría suponer un gran problema. Bien. Y luego estamos los tecnológicos, ¿no? Los que tenemos que echarle una mano a esos financieros porque ellos saben de lo suyo, saben de dinero y nosotros pues sabemos de tecnología y al final tenemos que ser un matrimonio que vaya correctamente. Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta es que muchas veces no se habla el mismo idioma. Es decir, pero no se habla porque muchas veces los tecnológicos no hacemos por entenderlos o porque nosotros sabemos mucho de informática, de ordenadores, de datos, entre comillas, y no queremos aprender del otro lado. Muchas veces yo hablo con gente, con programadores, con implantadores, y me dicen, no, yo es que no soy contable. Ya, tú no eres contable, eso está claro. Pero eso no te quita para que sepas un poco de empresa, ¿bien? Entonces, eso es importante porque era lo que os comentaba. Hay que hablar el mismo idioma y aunque nos guste más o nos guste menos, lo mismo tenemos que hablar con un contable que con un financiero, que con un responsable de almacén, que con un responsable de ventas, que con el propio comercial, que con el propio mozo de almacén que está allí moviendo cajas. Y al final, evidentemente, esto es algo que no hay ningún libro que te lo cuente, no hay ningún curso que te lo cuente, esto es experiencia y siempre cuando te acerques a alguien hay que ponerse al mismo nivel siempre, ¿vale? Estés por debajo, estés por encima, no puedes llegar, no, yo es que como yo sé mucho, sé más que nadie, a mí no puede nadie, como aquel que dice, ¿no? Soplarme en la oreja. Eso, bajo mi punto de vista, básicamente yo estoy aquí dando un poco mi punto de vista, ¿bien? Que entiendo que habrá gente que pensará lo mismo y otra que no pensará lo mismo. Bueno, pues el que no piense lo mismo, que el año que viene venga aquí al bootcamp y haga su presentación. Bueno, y me gusta mucho eso de decir que la experiencia es madre de toda ciencia. Y eso es así. Es decir, un médico puede terminar la carrera y no sé si alguno nos pondríamos ahí a que nos abriera en canal y nos operara. Que acaba de salir, que acaba de salir. Bueno, pues a nosotros nos pasa lo mismo. Es decir, cuando tú terminas de estudiar o empiezas a trabajar, hay que coger experiencia. Bien, entonces eso es importante. Tenemos que tenerlo muy importante. Otra de las cosas que veo por ahí, sobre todo, abro LinkedIn, millones de cursos de Excel, de Power Query, de Cesar, de Power BI, de Python, de un montón de cosas. Y entonces, de momento, ¿qué aprendo? ¿O qué curso hago? Evidentemente, cuanto más sepas, mejor. También soy de los que piensan que uno no puede ser especialista en todo, porque como vayas a ser especialista en todo, al final no tienes ni idea de nada. Bien, entonces cuidado con este tema. Entonces, todo este tema me interesaba, entiendo que los demás también os pasará, cuando digo de Power BI, digo, vas a la librería y hay un montón de libros o hay un montón de... Y alguien te dice, el futuro es el Python, tienes que aprender Python. Y dices, joder, si yo me he tirado, no sé, los años aprendiendo Cesar y ahora me dicen que ya no, o ahora está de moda Power BI. Es que Power BI puedes usarlo y no hace falta saber de nada más. Bueno, yo me he relacionado con más de un cliente y dos que me dicen, no, yo con que me lo instales y me lo conectes, lo demás ya sé, que he hecho un par de cursos y esto sé yo cómo va. Muy bien, si no te digo que no, pero vuelvo al principio, al título de mi presentación, la importancia del dato. Tenemos que tener claro tanto el dato que queremos sacar que sea correcto, bien, como mostrarlo de una forma sencilla y que la persona, la audiencia a la que queramos llevar esta información sea capaz de entenderla. Eso es muy importante, que tenemos que tenerlo en cuenta.
Vuelvo a hacer aquí hincapié. ¿Hablamos el mismo idioma? Esto es muy importante. En ejemplos típicos de la vida, si juntamos a alguien que habla inglés y a alguien que habla castellano, el de inglés no tiene ni idea de castellano y el de castellano no tiene ni idea de inglés, probablemente no se pongan nunca de acuerdo porque no llegan a conectar, no saben hablar entre ellos. Es decir, no pueden comunicarse. Sí, habrá comunicación no verbal con el cuerpo, uno levantará la mano, otro cerrará el ojo, pero al final no habrá forma de comunicarse y por mucho que sepa A y por mucho que sepa B y por mucho que esté dispuesto a recibir y B también a recibir y a darse entre ellos, no vamos a tener posibilidad, no vamos a llegar a ningún sitio. Pero pongo más ejemplos. Vamos a pensar que A es castellano, es una persona de España y B es alguien de México. Pongo México, alguien de Sudamérica, en el que también se habla castellano. Se podrán entender, pero habrá palabras que dirá uno y otro que no se entenderán y al final puede ser que lleguen a un punto de no retorno, a un punto de que lo que ha explicado A que quiere, B se lo presente y no parezca en nada al requerimiento que tenía A. Bien, pero incluso vamos a hablar con dos personas que vivan aquí en la península, ¿de acuerdo? Que uno sea de Andalucía o en mi caso de Murcia, ¿de acuerdo? Y alguien que sea pues de Valladolid o de Madrid. Y al principio, si empezamos a hablar despacio, pues nos entenderemos, pero como el murciano coja carrerilla, no lo entiende nadie. Entonces, ¿con esto qué quiero deciros? Que al final, tanto A como B tienen que ponerse a un mismo nivel y tienen que tener claro que se entiendan. Yo, por mi experiencia, hemos hecho muchos proyectos que no te has entendido del principio, como programador, como desarrollador web, como desarrollador de cuadros de mando, como implantador de ERP, como queréis llamarlo. Has hecho el mejor trabajo de tu vida y cuando llegas a presentárselo al cliente, malas caras. El cliente no es eso lo que te pidió. ¿Pero por qué no es eso lo que me pidió? Porque probablemente cuando tuve que escucharlo, dije, vale, si esto es lo mismo de siempre, tengo que hacer lo que yo quiera y demás. No, cuidado con esto, sobre todo porque si ya estamos en el mundo empresarial, cuando habla A, recibe B, A encarga un trabajo a B por el que va a cobrar un dinero B y cuando B lo entrega, si no es lo que quería A, podemos tener problemas. ¿Bien? Entonces, un poquito toda esa información que lo tengamos claro. Para el tema este de si hablamos el mismo idioma o no, yo me he preparado un ejemplo muy sencillo, ¿bien? Y que pasa mucho. Voy a contarlo rápido, que nos quedamos sin tiempo. Mirad, esto es un ejemplo muy rápido. Imaginaos que queremos analizar ventas, las ventas. Esto es muy típico. Tú llegas a una empresa que tiene comerciales y los comerciales tienen unas ventas y según vendan más o vendan menos, pues ganan más dinero o ganan menos dinero. Yo os he puesto aquí dos ejemplos muy claros. La factura A, que sería esta, la 78, en la que se lo vendo al cliente María Fernández y actual comercial Antonio. Y aquí tenemos la factura B, la segunda factura, la 79, cuya comercial es María. Quiero que prestéis especial atención a esta parte de aquí, que es lo que llamamos la cabecera, ¿bien? Y luego tenemos las líneas, que es lo que yo le he vendido, en este caso a estos clientes. Bueno, en la primera factura vendo un ordenador y una impresora, bueno, varios ordenadores y varias impresoras, y fijaos que aquí vuelvo a bajar a la línea de la venta, vuelvo a bajar a Antonio, ¿bien? Que es el comercial. En cambio, en la segunda factura volvemos a vender varios ordenadores y varios monitores, pero en esta segunda factura participan tanto María como Antonio. María seguramente tendría prisa ese día o no podría atender al cliente porque el especialista en monitores es Antonio y Antonio fue quien vendió este monitor y entonces a nivel de línea participan tanto como María como Antonio. Entonces, claro, ¿dónde quiero llegar? Pues la típica pregunta, ¿cuánto ha vendido Antonio y cuánto ha vendido María? Bien, cuidado con esto, porque si nos fijamos a nivel cabecera, si me fijo en la parte de arriba, Antonio, ¿cuánto ha vendido? Pues 5.300 euros. Por tanto, la comisión a Antonio se la calculo sobre 5.300 euros. En cambio, si vengo a ver a María y me fijo solamente en la parte de arriba, ¿cuánto dinero ha vendido María? 6.720. Por tanto, la comisión se la calculo ahí. Pero si lo calculamos así, cuando llegue final de mes y tengamos que pagarle a María y Antonio, María estará muy contenta porque habrá recibido una buena comisión, pero Antonio dirá que no, que esto no puede ser. Él participó en la venta de María y él también quiere llevarse su parte de la venta de María. Entonces,
Esto es un error que veo muchísimo. Además, lo vi cuando empecé a trabajar a mitad y hoy en día lo sigo viendo. Y es algo con lo que tenemos que llevar mucho cuidado. Fijaos, si le echamos un vistazo, si nosotros hacemos un cuadro de mando en Power BI, un informe en Excel, en cualquier herramienta, si analizamos las ventas a nivel cabecera, tenemos que Antonio ha vendido 5.300 y María 6.720. Pero en cambio, si nos vamos a las líneas, estaríamos hablando que Antonio ha vendido un poquito más de dinero y María un poco menos, ¿bien? Que en el caso número 1. Pero claro, la pregunta es, ¿cuál de las dos es correcta? Estas son las cosas en las que hay que ponerse en situación. Quien nos haya solicitado este tipo de informe, hay que preguntarle y hay que hacerle ver esto, porque igual que tenemos esto, hay otro tema, por ejemplo, que puede ser una contabilidad de costes. Una contabilidad de costes es una contabilidad en la que cada vez que haces una anotación en contabilidad le ponemos que este importe, este dinero es para este centro de coste o para otro centro de coste. Por ejemplo, para este comercial o para el otro comercial, para esta tienda o para la otra tienda. Casos de estos se dan muchos en el día a día. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Porque otra de las cosas que a mí me resultó muy curioso, ya cuando hace bastantes años, hace 20 años cuando empecé a trabajar, es que, claro, tú como persona de a pie, estamos acostumbrados a cuál sería en este caso el total de venta. Pues si yo voy a comprarme un ordenador, para mí, como persona de a pie, mi importe sería este que vemos aquí, 6.413. Pero cuando vas al mundo empresa, en el mundo empresa, entre comillas, los impuestos no existen. Sí que existen porque se pagan. No, entiendo que si hay por aquí muchos autónomos me pondrán cosas raras por el chat directamente. No, a lo que me refiero es que en el mundo empresa, habitualmente, las cifras de negocios se sacan siempre sobre los netos, sobre las bases imponibles. Y los impuestos ya vienen después y ya se pagará no sé lo que se tenga que hacer con ellos. Pero podría ser que llegases a un punto en el que te estén pidiendo el cuadro de mando con los precios finales. Pero claro, si nos vamos aquí a los precios finales, a estos 6.400 o a estos 8.131, ya no nos sirve trabajar aquí, en las líneas, porque estas líneas, estos 3.500, 1.800 o 1.400, 280, son bases, son precios netos. Habría que añadir un nuevo cálculo, buscar en este caso qué porcentaje de impuestos se aplica en cada línea y hacer el cálculo. Mi idea en este caso era simplemente pues enseñaros lo que venía de mi ponencia de algo tan sencillo como la importancia del dato es que la tiene, y fijaos que ante un mismo ejemplo podríamos haber sacado muchísimos resultados, muchísimas conclusiones. Bien, yo como comenté iba a ser breve, me gusta mucho, soy de los que me gusta mucho preguntar, preguntar y preguntar. Bien, sobre todo no deis nada por sentado. Si tenéis cualquier duda, preguntadlo, aunque seáis pesados. Al final esto se traduce en que vais a errar lo mínimo posible o vais a entregar un trabajo al final mucho más cercano de la realidad porque, ojo, una vez que hagáis esa primera entrega, el cliente verá y dirá, ostras, pues esto era lo que yo quería, pero ahora una vez que ya lo ve hecho, medio hecho, casi terminado, empieza a pedir cosas nuevas. Cuidado con todo este tipo de cuestiones porque al final es tiempo y es más trabajo. Yo no quería despedirme en este caso sin daros un consejo. El lenguaje SQL, el SQL creo que era el SQL 82, 90 y algo, lleva muchísimos años funcionando. Y cuando hablo del SQL, el Select From Where, con eso me conformo. Pero es algo que si sois capaces de manejarlo, yo cada día me sorprendo de las cosas que conseguimos hacer con SQL, ¿bien? Y ya os digo, yo os daría, aunque sí, todo lo moderno que vais a ver hoy, todo es fantástico, todo está muy bien, pero fijaos, yo en mi caso, cuando tengo que hacer un cuadro de mando en Power BI, no abro el Power BI, capturo la base de datos y empiezo a trabajarla con el Power Query. No, me gusta trabajarla primero a nivel de SQL. Les pongo un ejemplo muy, muy rápido y termino. Una ficha de un cliente de una base de datos normal pues puede tener alrededor de unas 100, 200 columnas, ¿de acuerdo? Cuando probablemente para analizar datos, contener el código, el nombre, la población, la provincia y el país y el comercial que lo atiende, 6 datos, 6 columnas. Bueno, pues si tú trabajas SQL previo a la carga de datos en Power BI,
estaríamos ahorrándonos, en vez de cargar 200 columnas, solamente 6 columnas, ¿vale? Bueno, en principio yo no me voy a alargar mucho más. Me comentaron que tengo que dejar tiempo y a las 3:30 empieza el siguiente compañero. Bien, pues nada, deciros que muchas gracias por haber estado aquí. Si alguien necesita conectar conmigo, con nosotros, ese es mi correo electrónico, jcaballero@jnc.es, y ahí tenéis mi LinkedIn por si queréis echarle un vistazo. Nada, daros las gracias y por mi parte ya he terminado. No sé si tenéis alguna consulta o alguna duda y si no, doy paso al siguiente compañero. Pues muchas gracias, Juan José. Yo la verdad que estoy muy de acuerdo con todo lo que has comentado y me ha gustado mucho esta reflexión. No sé el resto de compañeros, ¿qué tal habéis visto? Muy bien. Muy bien, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de Sí, acuerdo, sí. Ay, no sé si te veo. Ahora os veo, vale. No, que he compartido ya lo que es la ventana del próximo ponente. Ya me pero que estáis echando. yo estoy de acuerdo con todo lo que has contado. Muy bien. Juan Comentar José, sobre la ¿quieres ventana. compartir tus enlaces en el chat? Sí, pues ahora los pongo en el chat por si alguien quiere contactar, que aquí estamos para echarle una mano, que ya son más de 20 años. Yo en mi caso, mi empresa lleva ya 30 y nada, pues intentando facilitarle la vida cada día más a nuestros clientes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la Hasta próxima, la Juanjo. próxima. Adiós. hasta luego. Adiós.